Hola, mi nombre es Priscila Villanueva. En este espacio vamos a analizar desde el punto de vista de metodología de la investigación un artículo de un estudio cuantitativo que somete a prueba hipótesis. Este video contiene tres partes. Una primera parte donde presentaré la portada y la sección de la introducción del artículo. Una segunda parte donde revisaremos qué son las hipótesis a fin de comprender cómo fundamentan las hipótesis, viendo en detalle una de ellas. Y finalmente culminaré con la tercera parte que consiste en el cierre del video, mencionando lo más relevante del aprendizaje. Ahora voy a compartir pantalla para ir viendo el artículo y algunos comentarios adicionales. Bueno, para avanzar con la primera parte del video, vamos a revisar el artículo. Aquí les presento el artículo. Están viendo en la pantalla, pues, donde podemos encontrar la información del artículo con la información relacionada. Lo primero que encontramos en el artículo, como ven, es en la portada el título, el cual es Success Traps Dynamics Capability and Firm Performance. Realmente ya el título nos dice acerca de qué puede estar tratando el artículo, ¿verdad? Pues acerca de las trampas del éxito, capacidades dinámicas y desempeño de la empresa. También podemos intuir que tratará de las relaciones de estos elementos. Ahora, en la portada también podemos encontrar otros elementos. También podemos encontrar los nombres de los autores, y además de información de ellos, así como un resumen del artículo en la sección llamada Abstract. Este breve resumen nos permite tener una idea muy rápida de lo que se trata el artículo y sus conclusiones. Nos permite tener una idea de qué esperar del contenido del artículo. Usualmente en la portada también podemos encontrar un listado de palabras claves que nos pueden orientar en relación a los temas o teorías que se abordarán. En este caso, este artículo seleccionado para el análisis no presenta este listado de palabras claves, pero en el siguiente ejemplo podemos ver otra portada que presenta el resumen del artículo estructurado de otra manera y presentando los subtítulos, y abajo tiene un reglón para las palabras claves. Entonces, como pueden ver, también hay diferentes formas de presentar el resumen del artículo. Ahora, antes de revisar el detalle del artículo en cuestión, pues quisiéramos indagar un poco más acerca de la información de la revista que ha publicado este artículo. Para revisar la información de la revista podemos meter en Google directamente el nombre de la revista y encontrar la revista y revisar cuál es la puntuación en los diferentes rankings. Si buscamos en Internet, por ejemplo, esta revista de este artículo, que la revista es el British Journal of Management, podemos encontrar que tiene un factor de impacto de 7.450. ¿Y qué significa esto? El factor de impacto, también conocido como índice de impacto, más común en inglés como impact factor, es una medida de la importancia de una publicación científica. Cada año es calculado por el Instituto para la Información Científica, para aquellas publicaciones a las que esta organización les da seguimiento, las cuales son publicadas en un informe de citas llamada Journal Citation Reports. También podemos revisar otros indicadores, como por ejemplo el indicador CJR, que proviene, y ahora lo vamos a ver acá en la siguiente página, y que viene de SC Imago Journal Rank, ¿verdad? Por las siglas, por eso se llama SJR, y el cual también es una medida de la influencia científica de las revistas académicas según el número de citas en otros medios y periódicos o revistas de importancia. El valor de medida es la referencia bibliográfica y el índice SJR de una revista es el valor numérico que indica el número medio de citas ponderadas recibidas durante el año seleccionado por documentos publicados en esa revista durante los 3 años previos. Los valores más altos del índice deben indicar un mayor prestigio del medio o revista o diario.
Ahora, para revisar este indicador de la revista, ¿verdad? Vamos a proceder a buscarlo, colocamos el nombre de la revista acá y luego nos van a aparecer datos generales de la revista. Por ejemplo, acá vemos el país de origen, cuáles son las áreas y subáreas o las categorías que suele atender en sus publicaciones, quién es el editor también, etc. Al bajar van a encontrar mucho más información acerca de la revista, como por ejemplo el cuartil donde está posicionada la revista. ¿Qué significa esto? El cuartil es un indicador de la posición que ocupa una revista en relación con todas las de su categoría. Se obtiene ordenando todas las revistas de una categoría por su JIF, que es Journal Impact Factor, colocando más arriba las revistas con mayor factor de impacto. Si se divide la lista de revistas en 4 partes, se obtienen los cuartiles, siendo evidentemente el primer cuartil el que contiene las revistas con un mayor factor de impacto en esa categoría. Ahora, una revista siempre tendrá el mismo factor de impacto en un año, pero el cuartil dependerá de la categoría. Si la revista se encuentra en varias categorías, también podrá tener diferentes cuartiles. Hay que tener en cuenta que si una revista tiene un JIF o un JCI, que es el Journal Citation Indicator, puede tener un cuartil diferente para cada uno de ellos dentro de su categoría. Ahora, si seguimos bajando, vamos a seguir viendo la información de nuestra revista. Si avanzamos, podemos ver cuál es este indicador. Y en este caso, el SJR es de 2047. Ahora, después de revisar el resumen del artículo, también pues podemos empezar a revisar la introducción. Vamos a ir viendo acá. Fíjense que, bueno, retomamos acá el artículo, aquí está el resumen, y bueno, el resumen es muy importante por lo que comentaba hace rato. Definitivamente nos da luces a por dónde se va a encaminar la información, rápidamente nos puede poner al día, inclusive mencionarnos cuáles pueden ser las teorías a las cuales van a apelar, cuáles van a ser las conclusiones de esa investigación que se van a presentar rápidamente y además también los impactos que pueda generar este estudio. De esta manera nosotros podemos tener rápidamente esa visión del artículo. Ahora, bueno, después de revisar esto, nos vamos a revisar la introducción. Y bueno, en la introducción el autor presenta los argumentos del planteamiento del problema que llegan a establecer el vacío de conocimiento, lo que da base a la necesidad de realizar la investigación. Para analizar la secuencia de ideas de los párrafos de la introducción, nos vamos a apoyar en 2 esquemas propuestos por Plano y Creswell en su libro Understanding Research. Tomando como referencia el primer esquema, vamos a ir avanzando, ¿verdad? Vamos a ubicar el tema en el texto de la introducción. Vamos a ver, aquí está el primer esquema. Y bueno, prácticamente en el primer párrafo ya nos adelantan cuál va a ser primero el tema central, las capacidades dinámicas, definitivamente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué más, de qué más se trata este artículo. Lo primero que nos menciona la introducción es que las capacidades dinámicas son fundamentales para un performance diferenciado, para obtener un desempeño diferenciado. Entonces, bueno, de esta manera ya vamos viendo cuáles son los temas que va a abordar el artículo. Ahora, también nos pone en contexto de que este tema es muy importante dada la globalización de la economía, pero también de manera específica en el sector de tecnología. Entonces ya nos va ubicando por dónde va apuntando esta investigación. Ahora, acá también nos podemos preguntar con este esquema, bueno, ¿de qué se trata este artículo? Luego podemos ver cuál es el problema de la investigación y finalmente cuál es el propósito del estudio de la investigación. En el caso del artículo seleccionado, podemos identificar, como habíamos comentado, que el tema se trata, bueno, de que las capacidades dinámicas son fundamentales para el desempeño diferencial y más aún en una economía global y especialmente en el sector tecnológico. El problema, vamos a ver la siguiente lámina para ver el problema. El problema radica en la pregunta
de por qué algunas organizaciones desarrollan y amplían capacidades dinámicas mejor que otras. El propósito del estudio es entender las similitudes de las capacidades dinámicas, conceptualizar y operacionalizar las capacidades dinámicas e identificar similitudes entre capacidades dinámicas bajo el marco teórico de Organizational Learning. Ahora también podemos seguir con el análisis aprovechando el segundo esquema propuesto por plano. Vamos a ir adelantando y vamos viéndola. Aquí está, ¿verdad? Lo que les estaba comentando, que a pesar de que hay una amplia literatura que sostiene que ciertamente las capacidades dinámicas nos permiten tener un mejor desempeño en las empresas, hace falta entender aún más cómo es que se llevan a cabo estas capacidades dinámicas. Ahora, bueno, siguiendo con el otro esquema también, también plano, y Creswell nos plantea, bueno, vamos a identificar el tema, el problema de la investigación, la justificación para la importancia del problema, la deficiencia de conocimiento acerca del problema y la audiencia a quien están dirigidos los beneficios de la investigación. Todo esto tiene que estar cubierto dentro de la introducción. Y bueno, veamos cómo nuestro caso de ejemplo está cubriendo este esquema. Bueno, podemos identificar que el tema se trata de que las capacidades dinámicas son fundamentales para el desempeño diferencial, más aún en una economía global y especialmente en el sector tecnológico. Comentábamos, ¿verdad? Vamos a ir avanzando un poquito. También aquí de que perdón, un poquito más atrás. El problema radica en por qué algunas organizaciones desarrollan y aplican capacidades dinámicas mejor que otras. Porque bajo el contexto, además de la globalización, es tan importante comprender cómo funcionan las capacidades dinámicas, cómo se pueden desarrollar, cómo se pueden aplicar, y más aún en el sector tecnológico que está envuelto en un contexto de mucho dinamismo, ¿verdad? Ahora, a pesar de que hay mucha evidencia de que las capacidades dinámicas llevan a las empresas a tener un mejor desempeño, especialmente en el sector tecnológico, todavía se necesita entender por qué algunas empresas son mejores desarrollándolas y aplicándolas, y aquí es donde veíamos esa deficiencia en cuanto al conocimiento. Ahora, por último, cabe destacar que la audiencia, y ahora sí pasamos a la siguiente lámina para ver a quién está dirigido. Bueno, la audiencia que se pudiera beneficiar de esta investigación son los tomadores de decisiones de las pequeñas y medianas empresas del sector de tecnología, ya que al entender mejor la implicación del desarrollo de nuevas competencias y o aprovechamiento de las actuales, pueden mejorar el desempeño de sus organizaciones. Ahora, bueno, vamos a pasar a ver, bueno, esta es la pregunta central. ¿De qué se trata esta investigación? Bueno, ¿por qué algunas firmas son mejores que otras desarrollando y aplicando las capacidades dinámicas? Eso es lo que nos va a ayudar a entender esta investigación. Ahora, acotado en el sector de tecnología, eso es muy importante considerar. Ahora pasando a la segunda parte, vamos a ver cómo podemos abordar el planteamiento de hipótesis y cómo se tiene que hacer la revisión de literatura para desarrollar estas hipótesis y sustentarlas. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, la hipótesis de una investigación es aquella afirmación que funciona como base de un proceso de investigación. El trabajo de investigación en este sentido, pues mediante un proceso de riguroso estudio, análisis y exámenes de los resultados obtenidos, debe servir de comprobación o refutación de la validez de la hipótesis planteada inicialmente. La hipótesis nula es aquella que niega la relación entre dos o más variables en función de un parámetro de muestra. Toda hipótesis nula genera una hipótesis alternativa, es decir, una respuesta alternativa a la hipótesis nula que pretende demostrar su falsedad. Normalmente esta hipótesis se representa con el símbolo H1. Este tipo de hipótesis se acepta o no se acepta. Plano y Creswell nos presentan estos ejemplos de hipótesis donde la hipótesis nula no muestra relación entre la variable independiente y la variable dependiente,
o entre grupos de variables. Igualmente para la hipótesis alternativa. Ahora, a continuación vamos a ver unos ejemplos para tratar de clarificar estos conceptos. Se plantea una relación negativa entre las barreras ocupacionales percibidas y las carreras en una muestra de adolescentes afroamericanos. En este ejemplo de hipótesis alternativa, podemos ver que la variable independiente de barrera ocupacional podría tener una relación negativa con la variable dependiente de carreras. En la segunda, las mujeres comparadas con los hombres tienen más bajos niveles etnocentrismo, aprehensión en la comunicación intercultural, prejuicio y tolerancia a la ambigüedad. Este es un ejemplo de hipótesis nula debido a que se podría plantear que la variable independiente correspondiente al sexo no es una variable que influye en las otras variables dependientes. Ahora vamos a avanzar un poquito en la siguiente lámina. Por otra parte, Bartos nos presenta estas 5 sugerencias para revisar las características de las hipótesis. Primero nos plantea presentar las relaciones esperadas entre las variables, luego que sean evaluables, que estén soportadas por literatura y que estén en el planteamiento del problema. También que estén alineadas a la pregunta de la investigación y por último, que sea lo más simple y concisa posible. Ahora, con esta información y recomendaciones, vamos a analizar una hipótesis de nuestro artículo. Vamos a pasar la lámina. Ahora, antes de ver esa hipótesis específica, mi recomendación es buscar dentro del artículo si contamos con algún modelo, algún gráfico, algún esquema que nos permita entender rápidamente qué se espera obtener de la investigación. En nuestro ejemplo, el artículo presenta este esquema que estamos presentando. Aquí podemos ver rápidamente los constructos que se están tomando en cuenta y las relaciones que se esperan encontrar. Por ejemplo, las trampas del éxito pues pueden influir en lo que son las capacidades dinámicas, pero también el dinamismo del mercado puede influir en esas capacidades dinámicas. También la estrategia de la firma podría influir en la decisión del desarrollo de esas capacidades dinámicas y estas variables influir en el desempeño financiero. Entonces, bueno, eso es lo que podemos ver con una visión bien general sin haber leído en detalle todavía el artículo, ¿verdad? Ahora, si queremos analizar ya la primera hipótesis, después de haber avanzado en la lectura del caso del artículo, pues podemos ir a la primera hipótesis. Como ven, aquí dice H1, ya ahí podemos identificar rápidamente que está planteada la hipótesis, donde, bueno, se propone o se plantea que podría generarse la evidencia para dar respaldo a que, bueno, las trampas del éxito tienen un efecto negativo sobre las capacidades dinámicas. De esta manera, podemos ver que esto es una hipótesis alternativa debido a que busca determinar si las variables independientes tienen un impacto negativo sobre las variables dependientes. Ahora, como podemos observar en el texto, primero se menciona el marco teórico que marca el desarrollo de la hipótesis. Recordemos que estamos hablando que la teoría central de este artículo se basa en Organizational Learning. Luego vemos cómo se va haciendo referencia a diferentes autores para explicar los constructos de trampas de éxito y capacidades dinámicas. Ahora, para revisar más en detalle aún las variables e ir comprendiendo mejor cuál es el planteamiento de la hipótesis, podemos buscar en el artículo dónde está ese detalle de cómo se construyen estos constructos. Fíjense que acá podemos ver, pues, que, por ejemplo, la primera variable de la trampa de éxito, pues puede estar compuesto por varias variables. Y la primera, para tomar como un ejemplo solamente, pues dice o nos propone que la empresa se siente más cómoda con tecnologías familiares que probar nuevas tecnologías. Entonces, bueno, esto puede ser
una variable a considerar y bueno, podríamos estar diciendo que en función de esa variable, pues el desarrollo de capacidades dinámicas puede estar siendo influido de manera negativa, ¿verdad? Esta variable junto con las otras. Entonces, de eso se trata, de ir entendiendo pues cómo se va conformando la hipótesis y veíamos en la lámina anterior cómo también se va presentando en detalle todos los otros autores como referencia para darle soporte a esa hipótesis. Ahora, si revisamos y hacemos un checklist según los criterios propuestos por Barton, le podemos hacer check definitivamente a todos los criterios porque, bueno, debido a que la hipótesis planteada nos presenta las relaciones esperadas entre las variables, son evaluables, están soportadas por la literatura, ahí vemos cómo cada una de las explicaciones tiene sus autores y las fechas de publicación donde lo sustentan. También lo hemos visto planteado en el planteamiento del problema. También están alineadas a las preguntas de investigación. Y bueno, por último, es simple y conciso, ¿verdad? Y bueno, ahora para culminar la tercera parte del video, vamos a avanzar en la siguiente lámina. Y bueno, después de presentar cómo se analiza la portada, la introducción del artículo, las hipótesis, pues podemos concluir con que contar con el conocimiento de los elementos de metodología de la investigación propuestos por Plano y Creswell en su libro Understanding Research permite comprender más rápidamente lo presentado en los artículos y comprender mejor lo que están pretendiendo los autores de dichos artículos. Ahora, de igual manera, contar con la información de los aspectos fundamentales para estructurar los artículos de investigación académica permite a los investigadores en potencia desarrollar esta habilidad de manera efectiva y eficaz, comenzando por ser capaces de realizar la formulación de propuestas de investigación, teniendo la capacidad para identificar problemas del campo de la dirección de empresa y estructurarlos de modo tal que se permita su estudio desde una perspectiva rigurosa y metodológicamente sólida. Muchas gracias.